Hermano, ¿cuántos saben que Jesús se merece la gloria y la honra? ¿Sabe que nosotros estamos aquí por Jesús? Nosotros estamos aquí por Jesús. Los que cantan, cantan para Jesús. Los que predican, predicamos, hermano, para Jesús. La Biblia dice que Jesús es la cabeza de la iglesia. Él es la cabeza de la iglesia. Entonces, si nosotros no hacemos las cosas para Jesús, entonces nosotros no lo estamos haciendo bien. Los cantos de esta mañana, no me puse de acuerdo con el hermano, pero son cantos de acuerdo a la enseñanza que el Señor puso en mi corazón de empezar a enseñar. Hay una necesidad en la iglesia, hermano, de que la gente conozca a Jesús. La gente necesita conocer a Jesús. La gente necesita de creer más en Jesús. Más que el diezmo, más que la ofrenda, más que de la alabanza, de la adoración, más que del pecado, más que de todas las cosas. Y claro, en esta iglesia se ha enseñado de todo. Pero el Señor puso en mi corazón de empezar 2, 3, 4 meses, a lo mejor todo el fin de año, todo lo que resta de este año, de enseñar de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Tenemos que conocer a Jesús y creer en Él. ¿Sabe que la Biblia nos enseña que cuando Jesús se fue al cielo, la iglesia tenía tanto amor a Jesús, tanta pasión por nuestro Señor Jesús, que todos los días estaban en el templo y en las casas. Todos los días. Todos los días. Todos los días estaban en el templo y en las casas. Y le voy a decir una cosa, no estaban por tradición, no estaban por que alguien los invitaba, sino que ellos estaban porque amaban a Jesús. Amaban a Jesús y querían más de Jesús. Yo creo que si esta iglesia comenzamos nosotros a amar más a Jesús, creo que Dios va a hacer grandes cosas con nosotros. Hermano, Jesús va a hacer muchas cosas en nuestras vidas. Yo siento en mi espíritu que Él va a hacer grandes cosas en tu vida, en este tiempo. Él lo va a hacer. Yo le dije al Señor, ayúdame a no salirme de lo que tú quieres que yo enseñe. Necesito tu Santo Espíritu para que tanto yo como las personas que me van a escuchar puedan conocer a Jesús como Él es. Hermano, como es Jesús. Que usted conozca a Jesús como Él es. ¿Quién es Él? Y que vivas con Él todos los días de tu vida. Hasta que Él venga o nosotros vayamos con Él. Ahora yo puedo entender por qué el apóstol Pablo dice, si vivimos para Él vivimos. No mucha gente está viviendo para Jesús. Es triste decirlo, pero muchos viven por ellos mismos, su propio ego. Y Jesús, una de las cosas que Él nos enseñó es aprender de mí. Aprender de mí. Algo que le hace falta mucho a la iglesia es aprender de Jesús. Fíjense que Él nos dijo, aprendan de su pastor, aprendan de su denominación, aprendan de su familia, aprendan de ese hermano, de aquel hermano. Jesús dijo, aprender de mí. Cuando nosotros aprendemos de Jesús, nuestra vida va a cambiar. Nuestra vida va a cambiar. Jesús dijo, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Y van a hallar descanso a sus almas. ¿Cuántos tienen que aprender de Jesús a ser mansos y humildes? Hermano, yo necesito de aprender. Mire, por tantos años, le voy a ser sincero,
mi esposa y yo tenemos 32 años que le dimos nuestra vida al Señor. 34 casi, 34. Que le dimos nuestra vida al Señor. Y le voy a ser sincero en esta mañana. Está en público, mucha gente le va a mirar esto, pero lo digo con humildad. Yo necesito conocer más a Jesús. Necesito aprender de Él. Necesito aprender de Él. Y al enseñar yo estas escrituras en esta mañana y las escrituras que primero Dios con la ayuda del Espíritu Santo voy a enseñar posiblemente hasta que termine este año si el Señor no viene y si nos presta vida, pero que esta iglesia conozca a Jesús y crea en Jesús. No importa el tiempo que nos tardemos, hermanos, pero es bien importante que nosotros conozcamos a nuestro Señor y Salvador, al Hijo de Dios. Aún los cantos que cantamos, yo puedo sentir en mi espíritu, aunque no mire para atrás, puedo sentir que cantamos cantos sin entender lo que estamos cantando, sin mirarle su rostro. Pero lo siente uno. Pero creo que todo eso ha sido falta de conocer a nuestro Señor Jesús. Y yo quiero dedicar este tiempo, si es 1 hora, 15 minutos, 45 minutos, media hora. Quiero aprovechar esta media hora para que nosotros aprendamos de nuestro Señor Jesús. Es mi deseo y es mi intención que nosotros conozcamos a Jesús. Ese es mi deseo y es mi intención. Y voy a tratar lo que sea, hermanos. Si hay que ayunar más, hay que ayunar más. Si hay que dedicar más tiempo de oración, hay que dedicar más tiempo de oración. Si hay que dedicar más tiempo a la palabra, hay que dedicar más tiempo a la palabra. Pero necesitamos conocer a nuestro Señor Jesús, porque Él viene pronto. Y sería triste que Él viniera y nosotros no nos demos cuenta cuando Él vino hasta que la gente desapareció. Y nos demos cuenta que nos quedamos. Es mi intención y mi propósito desde este día en adelante enseñar que cada vez que yo me pare aquí, que conozcamos a nuestro Señor Jesús. ¿Cómo es Él? ¿Quién es Él? ¿Y qué es lo que a Él le gusta? Porque la Biblia dice que Él es la cabeza de la iglesia. Él es el que nos gobierna. Él es el que tiene que tener autoridad de su iglesia. Estaba yo ahí en oración y yo sentí, hermano, oí una voz claramente que decía: hay muchos que no me conocen. No me conocen. Yo no digo que no creen, no lo conocen. Porque cuando tú conoces a alguien, tú sabes quién es. Pero vamos a aprender, puede decir amén. So, yo le animo en el nombre de Jesús. Si usted puede traer un cuaderno, puede traer un lápiz, una pluma, si quiere apuntar, usted dedica el tiempo para apuntar, porque yo sé que después, cuando llegue a su casa, si usted vuelve a leer lo que usted escribió, con todo mi corazón se lo digo, yo sé que le va a ayudar a que usted vaya creciendo en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Le va a ayudar. Amén. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Romanos capítulo 10. Romanos 10. Bendecidos a todas las personas que nos miran en esta mañana. Sean bendecidos. Aleluya. Romanos capítulo 10. Gracias, Padre. Versículo 11. Gracias, Señor. Pues la Escritura dice, una vez más, la Escritura dice: todo aquel que en Él creyere no será avergonzado. Está hablando de nuestro Señor Jesús. ¿Cuántos saben que los que creemos en Él no vamos a ser avergonzados? Es más, no podemos ser avergonzados. Diga: yo no voy a ser avergonzado. Yo quiero que ahora que voy a estar enseñando esté conmigo. Amén.
Repita lo que el Señor pone que usted tiene que repetir, porque en su boca está la vida y está la muerte. Eso hay que confesar vida. Dice, el que creyere en Él no será avergonzado. Entonces, todo el que cree en Jesús no puede ser avergonzado. Porque no hay diferencia entre judío y griego. Pues Él dice, pues el mismo que es Señor de todos, es rico para con todos a los que le invocan. En una ocasión yo escuché que no se podía invocar a Jesús, que no se le tiene que pedir a Jesús. Yo quiero decirle una cosa, la Escritura dice que hay que invocar a Jesús. La palabra invocar quiere decir llamar o hablarle. Llamar o hablarle. Empecemos desde este día en adelante a hablarle más a Jesús. A invocar a Jesús. Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues Él es el mismo Señor, es el Señor de todos, de judíos y de griegos. Dice, y este Señor es rico, hablando de Jesús, Él es rico. Hermano, diga, Jesús es rico. Jesús es rico, Jesús es rico. Dice, para con todos los que, ¿quién? Ahora, ¿qué necesidad tú tienes? Jesús es rico para suplir tu necesidad. Una vez más, ¿qué necesidad hay en ti? Jesús es rico para suplir tu necesidad. Pero hay que invocarlo, hay que llamarlo, hay que hablarle. Dice, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Jesús es poderoso para salvarnos de cualquier situación en la que nos encontremos. Él tiene poder. Por eso el verso 14 dice, ¿cómo pues? Hace una pregunta el apóstol a la iglesia que está en Roma y le dice, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? O sea, ¿por qué la gente no invoca a Jesús? Porque no ha creído en Jesús. Una vez más, ¿por qué la gente no invoca a Jesús? ¿Por qué la gente invoca más a Dios? Porque creen en Dios. ¿Por qué la gente invoca más a María? Porque creen en María. ¿Entiende lo que yo estoy diciendo en esta hora? Pero ¿por qué la gente no invoca a Jesús? Porque no han creído en Jesús. Y mire lo que sigue diciendo. Y dice, ¿y cómo creerán en aquel en quien no han oído? Entonces, se necesita que alguien enseñe, que alguien hable para que la gente oiga de Jesús. Si, hermano, Pablo era un hombre maestro de la ley, era un hombre que conocía a Dios, pero no conocía a Jesús. Y él empezó a conocer a Jesús. Jesús se le reveló al apóstol Pablo. Jesús le hablaba a Pablo, porque en una ocasión Pablo dijo, el evangelio que yo recibí, yo no lo recibí de ningún hombre, yo lo recibí del Señor. Pablo sabía lo que estaba hablando. Pablo conocía a Dios. Y como Pablo conocía a Dios, Pablo ahora quiere que la gente conozca a Jesús, que crean en Jesús. Yo no estoy hablando de esa doctrina de que solamente Jesús, ni quiero que usted piense que nos vamos a convertir en solamente Jesús y hacer a un lado al Padre y hacer a un lado al Espíritu Santo. Claro que no, pero tenemos que conocer a Jesús. Pero ¿cómo le vamos a conocer si no hemos oído de Él? Entre más tú escuches de Jesús, más vas a creer en Él. Una vez más, entre más tú escuches de Jesús, más vas a creer en Él. ¿Sabe por qué los testigos de Jehová creen en Jehová? Porque ellos escuchan más de Jehová, más de Jehová, más de Jehová. Los católicos, sin hacer distinción de religiones, ¿por qué creen más en María? Porque escuchan más de María, escuchan más de María, escuchan más de María. Pero ¿qué pasa con Jesús? Por eso la Biblia, Pablo nos está enseñando y dice, ¿cómo creerán en aquel en quien no han oído? No nos dé vergüenza hablar de Jesús. Puede decir amén. La gente ya cree en Dios, pero la gente no cree en Jesús. Que Jesús salga de su boca. Es tiempo de que el nombre de Jesús comience a salir de tu boca.
Pero no va a salir de tu boca si no está en el corazón. Tiene que estar en el corazón para que salga de la boca. Sigue diciendo, ¿cómo pues invocarán aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel en quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Cuántos saben que es una bendición tener predicadores que prediquen de Jesús? Escúcheme, es bueno que hoy en día la gente va cuando se hace una reunión de prosperidad, de todo hay, y de alabanza, de todo hay, y la gente va. Pero cuando se va a hablar de Jesús, es muy poca gente la que asiste. Por eso hoy en día la gente carece del conocimiento de nuestro Señor Jesús. Y yo quiero que si hay 25, 30, 40 personas en esta iglesia, que estas personas conozcan a Jesús. Que conozca a Jesús y que crea en Jesús. Es necesario oír la predicación para que se pueda creer a aquel en quien se está predicando. Es necesario. Es muy necesario. Vamos a aprender de dónde viene Jesús. Porque tenemos que saber, hermano, nosotros no creemos en cualquier hombre o en cualquier profeta. Nosotros creemos Jesús, el Hijo de Dios. Él es el hacedor de todas las cosas. Leamos el Evangelio de San Juan capítulo 1. San Juan capítulo 1. Vamos a mirar quién es Jesús. ¿Quién es nuestro Señor Jesús? Porque yo quiero conocerlo más. ¿Lo tiene ahí? San Juan capítulo 1, verso 1. Gracias, Padre. En el principio era el Verbo. Cuando habla del Verbo, está hablando de Jesús. En el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios. Jesús estaba con Dios. Y el Verbo era Dios y Jesús era Dios. No era Dios el Padre, pero Jesús era Dios Hijo. ¿Puede decir amén? Entendamos desde quién es Jesús. La palabra verbo quiere, hermano, la palabra verbo quiere el significado de la palabra verbo es palabra en acción. Palabra en acción. Jesús es la palabra. Él es la palabra. Ahorita vamos a entender por qué Juan le llamó el verbo y por qué él dice que en el principio estaba con Dios. Mire lo que dice verso 3. Todas las cosas por él fueron hechas. ¿Quién hizo todas las cosas? Jesús, diga Jesús. Todas las cosas por él fueron hechas. Y sin él, nada de lo que ha sido hecho, ¿qué dice? Fue hecho. ¿Por qué dice que todas las cosas fueron hechas por él? Recuerde que él es la palabra. Él es la palabra. Todas las cosas fueron hechas por él. Pastor, pero la Biblia nos dice en Génesis que Dios es el creador de todas las cosas. Dios es el creador de todas las cosas y Jesús es el hacedor de todas las cosas. Dios y Jesús son los creadores y hacedores de todo lo que existe, hermanos. Leamos Génesis para que ese no lo va a encontrar ahí en la computadora. Esto es, yo lo saqué apenas. Génesis capítulo 1, verso 27. Mire lo que dice Génesis 1, 26. Vamos a leer el 26. Para que entendamos que Jesús estaba con el Padre cuando el Padre, hermano, estaba creando toda la creación. Génesis 1, 26. Aleluya. ¿Lo tiene ahí?
Génesis 1:26, mire lo que dice. Entonces dijo Dios, después de que Dios había hecho el cielo, la tierra, el sol, la luna, las estrellas, hermano, ahora Dios dice, escuche lo que dice Dios en el verso 26. Entonces dijo Dios, hagamos. ¿Qué dijo Dios? Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoreé en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra. ¿Qué dice? Jesús estaba con el Padre cuando estaban haciendo la creación. Por eso el Padre le dice a Jesús, hagamos. Ningún ángel es hecho a la imagen de Dios y Jesús, ningún ángel. En el libro de Hebreos cuando habla de lo que es un ángel y lo que es el Hijo de Dios. O sea, nosotros tenemos que conocer a Jesús como Él es. Como Él es. Y estamos comenzando. Pero este conocimiento nos va a hacer a nosotros ser sabios. Y nos va a hacer a nosotros, hermano, tener esa fe que, como dijo Jesús, se van a poder mover muchas cosas, porque ya no va a ser por nosotros, sino que es por Jesús. Pero tenemos que llegar a tal conocimiento donde usted solamente al orar usando el nombre de Jesús, usted ya sabe lo que va a suceder, porque usted conoce a Jesús. Entonces Jesús estaba ahí cuando hicieron al hombre. Él estaba ahí. En el libro de Colosenses, vayamos al libro de Colosenses para mirar que Jesús es el hacedor de todas las cosas. Colosenses capítulo 1, verso 15. Gracias, Señor. Colosenses 1, 15. Hablando de Jesús, dice, Él es la imagen. Verso 15, Él es la imagen del Dios invisible. ¿Quién es Jesús? La imagen del Dios invisible. El primogénito de toda la creación. Escuche, porque en Él fueron creadas todas las cosas. ¿En quién fueron creadas todas las cosas? En Jesús. Recuerde, Jesús es el verbo, Él es la palabra. Dios dice que se haga la luz y Jesús empieza a hacer la luz. Porque Él es la palabra. ¿Puede decir amén? Mire lo que dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que están en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de ¿quién? ¿Quién fue el medio para, hermano, que se hicieron todas las cosas? Jesús. Jesús. Dice, todo fue creado por medio de Él. ¿Y qué dice? Y para Él. Todas las cosas son ¿de quién? De Jesús. Todas las cosas son de Jesús. Conozcamos a Jesús como el dueño de todas las cosas aquí en la tierra. ¿Puede decir amén? Él es el dueño de todas las cosas aquí en la tierra. Porque el Padre se las dio. Porque el Padre compartió con Él, los dos. Por eso es bien importante que nosotros entendamos quién es nuestro Señor. Hermano, nuestro Señor es poderoso. Él es el mismo de ayer, de hoy y por siempre. No estamos creyendo en cualquier hombre, estamos creyendo en nuestro Señor Jesús, nuestro Salvador. Sigamos ahí en San Juan, sigamos leyendo San Juan. Solamente quería leer estas dos escrituras para compartir que Jesús es el hacedor de todas las cosas. San Juan capítulo 1, sigamos ahí. Todas las cosas, verso 3, todas las cosas por Él fueron hechas
y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Verso 4, en Él estaba la vida. Es bien importante que ponga usted atención a las palabras, porque esas palabras más adelante, cuando escuchemos las otras escrituras, nos vamos a dar cuenta que todo va de acuerdo, hermanos. Todo va de acuerdo. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. El que tiene a Jesús tiene la luz. Una vez más, el que tiene a Jesús tiene la luz. Y Jesús dijo que nosotros somos la luz de este mundo. Entonces no puede haber tinieblas en nosotros si Jesús está con nosotros. Verso 5, y la luz en las tinieblas resplandece. Y las tinieblas no prevalecieron, ¿qué dice? Contra ella. No hay tinieblas que puedan prevalecer con la luz. Si la luz está en nosotros, si Jesús está en nosotros, no hay tinieblas que puedan estar viviendo en nuestra vida. Una vez más, no tiene que haber tinieblas manifestándose en nuestra vida si la luz está con nosotros. Verso 6, hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Todos han escuchado la historia de Juan el Bautista. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. Verso 8, no era él la luz. No era él la luz, sino para que diese testimonio de quién, de la luz. ¿Y de quién hablaba Juan? De Jesús. Dice, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, venía ¿a qué? A este mundo. Ahora, ¿dónde estaba Jesús primero? Con el Padre. Ahora, Jesús y el Padre hicieron todas las cosas. Jesús, hermano Kenny, por todos estos años, desde Adán hasta que Él fue engendrado por el Espíritu Santo dentro de ese vientre de María, Jesús desde los cielos estaba mirando todo lo que sucedía. Todo lo que sucedía. Por eso en una ocasión Él les dijo a los judíos, yo soy antes que Abraham, y lo querían apedrear, que este está loco, ¿qué está diciendo? Él sabía lo que estaba diciendo. Jesús existía desde antes, la Biblia dice, de la fundación del mundo. De la fundación del mundo. Y esas escrituras las vamos a estar leyendo, porque tenemos que tener conocimiento. No solamente es creer, hay que conocer. Puede decir amén. Porque va a llegar un tiempo donde usted le va a testificar a alguien. Dios conoce a Jesús porque Él es su Padre. El diablo conoce a Jesús porque Jesús junto con el Padre crearon a este ángel antes de ser Satanás. Los demonios conocían a Jesús porque los demonios eran ángeles creados por nuestro Señor Jesús. Por eso les decía, sal fuera. Por eso le podía decir al viento, cálmate. A las aguas, quietas. Él tenía poder de todo. Como Él es la vida, cuando Él hablaba, por eso Jesús dijo, las palabras que yo hablo son espíritu y son vida. Cada vez que Él hablaba, habla vida. Aquel centurión le dijo, ve, tu hijo vive. El centurión dice, ¿a qué horas fue sanado mi hijo? A tal hora, dice, y se dio cuenta que fue la hora donde Jesús le dijo, ve, tu siervo vive. A Pedro le dijo, avienta, Señor, hemos pescado toda la noche y no hemos agarrado nada. Jesús le dice, avienta para allá la red, aviéntala ahí. Cuando Pedro hizo, desde el momento que Jesús dijo, avienta la red. Escuchemos, pongamos atención cada vez que Jesús hablaba. Cada vez que Jesús hablaba. Las palabras de Jesús nos traen vida si nosotros las creemos. ¿Por qué? Porque Él es la vida. Dice, en el mundo estaba, verso 10, en el mundo estaba y el mundo por Él fue hecho. Ahora está entendiendo lo que está leyendo el apóstol Juan. Jesús le reveló a Juan, hermano, más cerca de quién era Él, porque Juan era el discípulo amado.
Jesús le reveló muchas cosas a Juan que no se las reveló, hermano, ni a Pedro, ni a Santiago, ni a los otros discípulos. Por eso Juan está escribiendo esta escritura, estas palabras. Dice, en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho. ¿Quién hizo al mundo? Jesús. El mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Dice, a los suyos vino y los suyos no lo recibieron, hablando del pueblo judío. Mas a todos los que le recibieron, dice, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos. ¿Qué dice? Les dio potestad de ser hechos hijos de... ¿Cuántos creen en Jesús? Amén. Hermanos, ¿cuántos han creído en Jesús? Amén. ¿Qué tú eres? Hijo de Dios. Usted es hijo de Dios. Amén. Usted es una hija de Dios. Nunca se le olvide eso. ¿Y por qué usted es hijo de Dios? Por mi Señor Jesús. Ahora, ¿cómo vino usted a ser hijo de Dios? ¿Cómo Dios lo recibió a usted para que fuera su hijo? Verso 12, dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de ¿quién? De Dios. Y aquel verbo fue hecho carne. Una vez más, y aquel verbo fue hecho. ¿Quién es el verbo? Jesús. ¿Cómo Jesús hizo carne? Cuando entró en el vientre de la Virgen María. A los 9 meses Jesús salió, y salió ¿qué? Con un cuerpo de carne. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Juan dice, habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno, ¿qué dice? De gracia y de verdad. ¿Quién es Jesús, hermano? Él es el hacedor de todas las cosas. ¿Quién es Jesús? Es el unigénito del Padre. Jesús tiene un hijo. ¿Y cómo se llama su hijo? Jesús, diga Jesús. ¿Cómo se llama el Hijo de Dios? El Padre es el Padre, pero Él tiene un hijo, el unigénito, el creado por Él, el que Dios engendró. En el libro de Hebreos dice que mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Dios engendró a su hijo. ¿Cómo Dios lo hizo? Dios lo engendró. Es un misterio. Puede decir amén. ¿Cómo nosotros nacimos de... ¿Cuántos creen aquí que son salvos? ¿Y cómo usted sabe que es salvo? ¿Cómo usted sabe que es hijo de Dios? Porque dice que no fuimos engendrados de ¿qué? De carne y sangre, sino que de voluntad de Dios. ¿Cómo Dios nos engendró? Por su voluntad. Por su voluntad. Somos salvos. Creamos a eso. Puede decir amén. Hermana, ¿ella es su hija? ¿Y cómo usted sabe que es su hija? Porque ella la tuvo. Isaac no puede ser su hijo. No puede ser su hijo. Ella es su hija. Porque usted la conoce, usted sabe que salió de su vientre. Es su hija. Jesús tiene un hijo. Y es Jesús. El Padre tiene un hijo, perdón, y es Jesús. Él es su hijo, su unigénito. Y cuando nosotros venimos creyendo en su hijo, entonces Dios también nos da la autoridad a nosotros de ser llamados sus hijos. Pero su primogénito, el unigénito, es Jesús. Él es. Él lo ama tanto. Él ama tanto a su hijo. Tanto, tanto lo ama. Y después vamos a entender, hermano, el amor de Dios para nosotros. Entendamos el testimonio de nuestro Señor Jesús. Sigamos aprendiendo. Juan 1:29. Ahí mismo, verso 29. Al siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Quién es Jesús? El Cordero de Dios que quita. ¿Usted entiende esa palabra? ¿Usted entiende que Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo? Jesús no solamente perdona los pecados, Él quita el pecado.
¿Usted sabe lo que es quitar? La Biblia dice que Él quita todos nuestros pecados y los envía a lo profundo de la mar. Él tiene poder para hacer eso. Por eso en la Biblia dice que en Jesús tenemos perdón de pecados. En la Santa Cena, el último día que Jesús iba a estar con sus discípulos, antes de que lo llevaran preso y lo entregaran para ser crucificado, la Biblia dice que Jesús en la Pascua, la última cena, dice que tomó pan, lo partió, lo comió, dijo: este es mi cuerpo que por vosotros, por muchos, es partido. Dice después, tomó el vino y dice: este es mi sangre. Una vez más, esta es mi sangre del nuevo pacto. Del nuevo pacto. Dice que es derramada ¿para qué? Para perdón de los pecados. ¿Por qué digo esto? El pecado no tiene que estar en nuestras vidas. Una vez más, si somos hijos de Dios, el pecado no tiene que estar en nuestras vidas. Jesús tiene el poder para quitar nuestros pecados. No hay que vivir con el pecado en nuestras vidas. Pastor, ¿y qué hago entonces con el pecado? Confiésalo. Pastor, yo hice esto. Eché mentiras. Hablé mal. Robé. Lo que hayas hecho que es pecado, háblale a Jesús. Puede decir amén. El mismo apóstol Juan, cuando manda, porque él hizo 3 cartas, le manda una carta a la iglesia, la primera carta de San Juan. Él está ahí hablando de Jesús y está diciendo: Juan, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Escuche, yo le dije el día viernes que el pecado le trae enfermedad, el pecado trae consecuencias, el pecado nos separa de Dios. Y eso es lo que el diablo quiere, que nosotros pequemos para estar separados de Dios. Pero usted tiene que entender que Jesús es el Cordero de Dios, que quita el pecado ¿de qué? Del mundo. Si tú eres sabio, tú no vas a permitir el pecado en tu vida. ¿Por qué? Porque Jesús tiene poder para quitarlo. ¿Cuántos creen que Jesús tiene poder para quitarlo? No hay que vivir con pecado. No permita que el pecado esté en usted. Cuando tú conoces a Jesús, tú haces algo que está mal y tú vienes a Él y le dices: límpiame con tu sangre, Jesús, límpiame con tu sangre, límpiame de esta maldad, límpiame de estos malos pensamientos, límpiame de estas cosas que estoy haciendo mal, límpiame, Jesús. El que invocar el nombre del Señor será. No solamente está hablando de salvación por creer y confesar, está hablando de salvarte. De Él te salva de cualquier cosa, especialmente del pecado, que es lo que el diablo usa para separarnos de Dios. Ahí entra la reconciliación, la palabra de la reconciliación, donde nosotros nos reconciliamos a Dios por medio de nuestro Señor Jesús. ¿Se acuerda de aquel hombre que estaba aquellos 2 ladrones que estaba uno a la derecha y otro a la izquierda? Y uno de ellos le dijo: Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. ¿Y qué le dijo Jesús? De cierto digo que desde hoy estarás conmigo en el paraíso. Él creyó en Jesús y ese mismo día se fue al paraíso. Crea en Jesús. Confía en Jesús. Puede decir amén. Si usted confía en su pecado, Él ya le perdona ese pecado y se olvidó. Se olvidó. Usted no lo recuerde ni permita que el diablo lo condene. Cuando Jesús perdona, Él perdona. Puede decir amén. Cuando Jesús te perdona, Él te perdona. Jesús es el Cordero de Dios que quita ¿qué? El pecado del mundo. Verso 30. Este es aquel de quien yo dije: después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Ahora, ¿quién nació primero? Juan el Bautista.
y después nació Jesús. Pero Juan el Bautista está hablando porque él conocía a Jesús quién era. Por eso dice, él es antes que yo. La gente no entendía esto. No lo entendía. Pero usted y yo sí lo podemos entender en esta mañana. Puede decir amén. Dice, y yo no le conocía, dice, mas para que fuese manifestado a Israel, dice, por eso vine yo bautizando en agua. También dice, dio testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permanecía sobre él. Recuerde que Juan el Bautista fue lleno del Espíritu Santo desde el vientre de su madre. Usted puede mirar. Juan el Bautista, hermano, tenía el Espíritu de Dios. Dice, y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar, cuando dice que no le conocía, hermano, está hablando de un conocimiento que solamente Dios puede darle al ser humano. Pero le estaba enseñando a la gente para que la gente entendiera. Porque Juan sabía quién era Jesús, porque Dios ya se lo había revelado. Y mire lo que dice. Dice, el que permanece, el Espíritu cuando permanezca sobre él, este es el que bautiza con Espíritu Santo. Y verso 34, mire lo que dice Juan. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es, ¿quién? El Hijo de Dios. ¿Quién es Jesús? Es el Hijo de Dios. Es el Hijo de Dios. Cuando venimos y cantamos, hermano, ¿a quién le cantamos? A Dios, pero también a su Hijo. Puede decir amén. Los cantos que estaban cantando es a Jesús, no es al Padre. ¿Qué nos dice el canto? Recibe toda la honra, recibe toda la gloria, precioso Hijo de Dios. Estamos cantándole a Jesús. Ahora tú tienes que, le estoy cantando a Jesús. ¿Cómo Dios me mira? ¿Cómo Jesús me mira? Él mira todas nuestras actitudes. Hermano, permitámosle a Jesús que Él nos cambie. Puede decir amén. Y le voy a decir por qué más adelante necesitamos, hermano, que Él haga cambios en nuestras vidas. Y Él lo va a hacer. Mire lo que dice ahí mismo San Juan 3. Vamos a San Juan 3. Verso 14. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga, ¿qué dice? El que cree en Jesús no se puede perder, sino que va a tener vida eterna. ¿Cuántos creen en Jesús? Una vez más, hermano, ¿cuántos creen en Jesús? Usted no se puede perder. Usted no se puede perder. Los que se pierden son los que no creen en Jesús. Pero los que creen en Jesús son salvos. Ahora, mire, en el verso 14, Juan está hablando de un suceso, de una historia que pasó en el tiempo de Moisés. La Biblia dice que en el tiempo de Moisés el pueblo murmuró con Dios y contra Moisés. Empezaron a hablar mal. Y Dios lo miró. Y la Biblia dice que Dios envió serpientes ardientes. Y esas serpientes empezaron a morder a la gente. Y la gente estaba muriendo. La Biblia dice que murió mucho pueblo. Mucho pueblo. No es bueno murmurar ni quejarse contra Dios. Nunca murmure de Dios. Nunca diga, ¿y Dios por qué esto? ¿Por qué esto, Dios? Nunca haga eso en su vida. Ni tampoco murmure de su pastor si su pastor está haciendo la voluntad de Dios. Y aunque no la esté haciendo, entrégueselo al Señor. Entrégueselo al Señor. Y la Biblia dice que las serpientes, hermano, que ni mordían a la gente y la gente estaba muriendo. Estaba muriendo. Dios le dice a Moisés, hazte una serpiente de bronce y ponla en un asta, en un palo. Y cualquiera que fuere mordido por la serpiente y mirare a esa serpiente de bronce, quedará sano. Escuche, cuando yo pude entender esto, dije, ¿cómo es posible que la gente que era mordida y sentía el dolor, miraba esa serpiente hecha por Moisés, una serpiente de bronce, y quedaba sano?
quedaba sano al mirar una serpiente hecha por el hombre. Ahora Juan está enseñando que cualquiera que mire al Hijo de Dios va a ser salvo. Y yo digo, ¿por qué la gente no puede ser sanada? ¿Por qué la gente no puede ser libertada? Es porque no conoce a Jesús. Yo quiero decir una cosa, Jesús tiene más poder que esa serpiente. ¿Cuántos creen eso? Él tiene más poder que esa serpiente hecha por el hombre. Cuando tú miras a Jesús en la cruz, estás mirando tu salvación, el perdón de tus pecados, la vida eterna, estás mirando tu sanidad, estás mirando tu liberación cuando miras a Jesús. Pero tú tienes que mirarlo a Él y tienes que creer en Él. ¿Puedes decir amén? Estas enseñanzas son para nosotros, pero también son para enseñar a nuestros hijos. Hay muchos jóvenes hoy en día que no saben quién es Jesús. No saben quién es Jesús. Y por eso recurren a muchas cosas cuando se sienten tristes, cuando quieren recurren a muchas cosas. Y hay gente que hasta los mandan, cristianos los mandan con psicólogos para que puedan ayudarles, porque no conocen a Jesús. Jesús es el Hijo de Dios, es el Salvador de este mundo. Si creemos en Él, podemos ser salvos, podemos ser libres, podemos ser sanos. Él es. Porque, verso 15, porque todo aquel que en Él cree, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, no. Por eso yo digo que el que cree en Jesús no se puede perder, hermanos. Mas tenga la vida eterna. Verso 16, mire lo que dice. Claro, este versículo todos se lo saben de memoria. Mucha gente dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito. Ponga atención en esa palabra, ha dado, una dádiva. Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga ¿qué? Hermano, todo aquel, cuando habla de todo aquel, está hablando cualquier ser humano que esté en el mundo. Si cree en Jesús, no se puede perder. Se puede retirar por un tiempo, pero no se puede perder. Puede decir amén. Porque va a llegar un tiempo donde va a regresar una vez más a Jesús. La Biblia no miente. Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga ¿qué? La vida eterna. ¿Cuántos creen en Jesús? Si usted muere, ¿a dónde usted va? Usted tiene que estar seguro. Si usted muere, ¿a dónde va? ¿Usted va a la vida eterna o usted va a la muerte eterna? ¿A dónde va usted? Usted tiene que estar seguro. Puede decir amén. Una vez más, si usted muere, ¿a dónde usted va? A la vida eterna. Vida eterna. Hay una vida eterna con nuestro Dios en esa ciudad que Él ha preparado para todos los que le aman, en esa mansión que Él tiene hecha para usted. Pero también hay un lugar eterno, una muerte eterna que es el infierno y después va a ser el lago de fuego. Pero nosotros que creemos en Jesús tenemos vida eterna. Por eso cuando alguien muere dice, se fue con el Señor. Se fue con el Señor. Se fue con el... ¿Usted es cristiano? ¿A dónde usted cree que se fue aquel hombre que estaba a un lado de Jesús, que le dijo, acuérdate de mí, Señor, yo creo en ti, acuérdate de mí? ¿A dónde se fue él? Con el Señor. Tuvo tiempo para arrepentirse, convertirse, hacer las obras que él tenía que hacer para agradar a Dios. No tuvo tiempo, pero ahí en sus últimas horas de vida, se acordó del Señor y dijo, yo creo en ti. Y eso lo hizo a él irse con el Señor. Nunca hay que juzgar a dónde se va la gente. Usted no sabe. Si es hijo de Dios, tiene la vida eterna. Porque la persona sabe que cuando es hijo de Dios y conoce a Jesús, aún en sus últimos días, si no está haciendo la voluntad de Dios y Dios le permite, sabe esa persona que le va a pedir perdón a Jesús. Y yo he conocido personas que hemos estado antes de morir y han hecho paz con el Señor. Y yo creo con todo mi corazón que se fueron con el Señor.
Aunque vivieron una vida, se apartaron del Señor, pero sus últimas horas de vida, Señor, perdóname, perdóname, porque conocieron al Señor. Pero no todos tienen esa oportunidad. Por eso nosotros que servimos a Dios, el diablo siempre nos pelea. Puede decir amén, vamos a hacer esto, vamos a que caiga, que se desanime, que se pierda, que haga esto, que haga que... El diablo siempre va a estar trabajando ahí. Pero hermano, no te sueltes de la mano de Jesús. Puede decir gloria a Dios. Y si Jesús dice que lo hagas así, hay que hacerlo como Jesús dice. ¿Por qué? Porque cuando hacemos lo que Jesús dice, eso te va a traer vida. Uno de los errores que ha cometido mucha gente es cuando se salen de lo que Jesús dijo y empiezan a hacer lo que ellos piensan y lo que ellos creen. Y después mira las consecuencias. Nunca te apartes de lo que Jesús dice. Él es tu Señor. Él es tu vida eterna. Puedes decir amén. Verso 17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo. Hermano, ¿Jesús condena a alguien? No. Jesús salva a la gente. ¿Quién es el que condena a la gente? El hombre. La gente que no conoce a Dios condena, te acusa por lo que tú haces. Es usada por el mismo diablo. Pero Jesús no condena a nadie. Al contrario, Jesús te quiere salvar. Por eso nosotros tenemos que estar bien agradecidos con nuestro Señor Jesús todos los días de nuestra vida. Puedes decir amén. Si alguien te tumba, Él te levanta. Él te levanta. Si alguien habla mal de ti, Él habla bien de ti. Él te anima. A Pedro, aunque lo sabía Jesús que lo iba a negar después, hermano, Jesús le dice al Pedro, ¿me amas? Señor, tú sabes que te amo. Apacienta mis ovejas. ¿Me amas? Fíjese, Jesús nunca le reprochó. Jesús le dijo, ¿me amas? Lo único que tú tienes que hacer es amarme y te va a ir bien. ¿Has negado a Jesús algún día con tus hechos? Todos lo hacemos. Pero ¿sabe qué? Jesús sigue amándonos. Jesús sigue amándonos. En Él no hay condenación. Él no vino a este mundo para condenar. Por eso a la mujer que cayó en adulterio, todas la estaban, hermano, todos los que conocían a Dios estaban condenando a la mujer, el hecho de la mujer cuando estaba en adulterio ahí. Y Jesús dijo, el que esté limpio de pecado, tire la primera piedra. La Biblia dice que desde el más pequeño hasta el más grande, dice, redargüidos por su conciencia, reconocieron que había pecado. Y dice, cada uno fue soltando la piedra y se fue. Ese es nuestro Señor Jesús. Puede decir amén. Ese es nuestro Señor Jesús. Jesús le dice a la mujer, mujer, ¿alguien te ha condenado? Ella dijo, nadie, Señor. Dice, ni yo te condeno. Vete en paz y no peques más. Escuche, Jesús no estaba de acuerdo a lo que hizo, pero Jesús no vino a condenar, Él vino a perdonar. Usted y yo no estamos de acuerdo posiblemente a muchas cosas que la gente hace, pero no nos cuesta, nosotros no tenemos ninguna autoridad de condenar los errores de la gente, de condenar, hermano, las caídas de la gente. Si nosotros somos hijos de Dios, nosotros lo que hacemos, vamos a orar por esa persona. Y si podemos ayudar a esa persona para que se levante, ¿qué hay que hacer? Hay que ayudar a esa persona. ¿Para qué? Para que se levante. Porque somos hijos de Dios y conocemos a Jesús. ¿Conocemos a quién? A Jesús. ¿Está aprendiendo algo de Jesús en esta mañana? Termino con esto en esta mañana. Leamos uno más, 31 y al 36. Leamos ahí mismo. 3:31 al 36. Mire lo que dice. El que de arriba viene, ¿lo tiene ahí? El que de arriba viene es sobre todos. ¿Cuántos saben que Jesús vino de arriba? ¿Y Él es sobre quién? Jesús tiene poder sobre todo lo que hay aquí en la tierra. El que es de la tierra es terrenal, y las cosas terrenales habla. El que viene del cielo es sobre ¿qué? Sobre todos. Y mire lo que dice 32. Y lo que vio y oyó, esto testifica. Y nadie recibe su testimonio.
El que recibe su testimonio, este atestigua que Dios es veraz. ¿Cuántos creen en el testimonio de Jesús? Entonces usted está declarando que Dios es veraz, que Dios es justo. Mire lo que dice 34. Porque el que Dios envió, las palabras de Dios. ¿Qué es lo que hablaba Jesús cuando Él estaba aquí en la tierra? Las palabras de Dios. Entonces todas las palabras de Jesús son palabras ¿de quién? De Dios. Por eso el que desecha a Jesús, desecha a Dios. Por eso Jesús dijo, nadie puede venir al Padre si no es por mí. Si no creen en mí, tampoco creen en el Padre que me envió. Hermano, Pedro dice, porque no hay nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos, solamente en Jesús. Jesús es el único que puede salvarnos, ayudarnos, cambiarnos. Él tiene poder sobre todas las cosas. Sigue diciendo, el Padre, escuche, el Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su. Entonces, ¿Jesús tiene todas las cosas en la mano o no? Todas las cosas que están, hermano Jorge, bajo este cielo, están en la mano de Jesús. Entonces hay que pedirle a Jesús. Puede decir amén. Hay que pedirle a Jesús. Hay que invocar a Jesús. Hay que llamar a Jesús. El que cree en el Hijo tiene ¿qué? Vida eterna. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Dios se enoja cuando la gente ignora a su Hijo. Por eso es que Jesús le dijo a los escribas y fariseos que ellos no iban a escapar del infierno de fuego, porque ellos ignoraron a su Hijo. Por envidia, lo ignoraron. Sabían que Jesús había venido de Dios. Ellos lo sabían dentro de ellos, pero era más el egoísmo, era más el orgullo, era más la avaricia, la injusticia que había en ellos, porque la gente los estaba dejando a ellos y se estaban yendo con Jesús. Jesús es el Salvador de tu vida. Sin Jesús estás perdido. Y este mundo sin Jesús está perdido. Cuando tú miras a una persona que no cree en Jesús y que no tiene a Jesús, está perdida. Y si esa persona muere, esa persona va al infierno. ¿Hay compasión en nosotros? Tiene que haber compasión. No juzguemos a la gente, no condenemos a la gente. Hablémosle a la gente de Jesús. Démosle un buen testimonio a la gente de que Jesús está en nosotros. No critiquemos al idólatra, no critiquemos a aquellos que tienen otra religión, hermano. Oremos por ellos y enseñémosles la verdad que nosotros tenemos que conocer. Jesús dijo, conocerán la verdad y la verdad os hará libres. Hoy en día hay gente que ataca mucho las religiones. Ataca mucho a esta denominación, ataca mucho a aquella denominación, ataca mucho a estas personas porque no creen como uno cree. Pero mi pregunta es, ¿estamos ignorando nosotros que posiblemente ellos no han escuchado de Jesús? ¿Cuántos entienden eso? Posiblemente nadie les ha predicado a ellos de Jesús. Por eso es que viven así. Por eso la escritura que leímos al principio dice, ¿y cómo creerán en aquel de quien no han oído? No poder. Por eso es bien importante. Ningún cristiano tiene que juzgar y criticar a otras personas que no creen lo que usted cree, porque esas personas tú no sabes si ellos ya escucharon a Jesús. Y posiblemente el 90% de los que viven así es porque no han oído de Jesús. Por eso Jesús, como él sabía que la gente no creía en él porque no oían de él, él tenía, hermano Kenny, compasión de todo el mundo. En una ocasión dice que él miró por 3 días lo siguieron a Jesús y por 3 días, escuche, por 3 días no habían comido. Y Jesús dijo, hace 3 días que ellos me han seguido y no han comido.
Le dice a Judas y a otro de los discípulos: vayan y compren comida. Ellos dijeron: Señor, necesitamos. ¿Cómo vamos a alimentar a más de 5,000 personas? Jesús los estaba probando, porque la Biblia dice que Él sabía lo que iba a hacer. Él sabía lo que iba a hacer. Si tú conoces a Jesús, tú vas a tener compasión del mundo. Jesús, primeramente Dios dice: porque de tal manera amó Dios al mundo. Amó Dios al mundo. ¿Por qué Dios amó al mundo? Porque el mundo no conocía a Jesús. Y dice: voy a enviar a mi hijo, a mi único hijo. Lo voy a enviar. Y que Él les hable de mí. Que mi hijo les haga a ellos conocer quién soy yo. Porque Él es la imagen del Dios invisible. Una imagen es algo que usted mira ahí. No es que sea la misma persona, pero es una imagen de una persona. Jesús es la imagen de nuestro Dios, del Dios invisible. Hermanos, yo quiero decirle una cosa: tengamos compasión de este mundo. La gente que está a tu alrededor, no hay que odiarla, no hay que criticarla, no hay que hablar mal de ellos. Si tú conoces a Jesús y tienes a Jesús, tú tienes que tener la vida, y tienes que la vida que tenía Jesús, el amor que tenía Jesús, la compasión que tenía Jesús, la misericordia que tenía Jesús, tiene que estar en ti, porque Jesús está contigo. Por eso no podemos. ¿Cuántos entienden aquí en esta mañana que necesitamos conocer más a Jesús? Aún nosotros que hace muchos años le dimos nuestra vida a Jesús, necesitamos conocer más a Jesús. Y cuando conoces a Jesús, tú ya no vas a hablar como hablabas antes. Ya no vas a pensar como pensabas antes. Ya no vas a hacer las cosas que hacías antes. Porque ya Jesús va a estar dentro de ti. Y Pablo dice: y la vida que ahora vivo, la vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó por mí. Ahora vamos a vivir como Jesús nos enseña a que vivamos. Y ahora sí nos podemos llamar cristianos. No toda la gente que dice que es cristiana es cristiana. Un cristiano es cuando está manifestando lo que Jesús es en su vida. Puede decir gloria a Dios. Recuerde que nosotros somos los que representamos a Jesús aquí en la tierra. Por eso nos llamamos cristianos, o nos llamamos hijos de Dios. El Hijo de Dios tiene que representar a Dios. Pablo le dice a una de las iglesias: ser imitadores de Dios como hijos amados. Creo que hay que imitar primero a Jesús. Imitando a Jesús vamos a poder imitar a Dios. Puede decir gloria a Dios. ¿Cuántos aprendieron algo en esta mañana de nuestro Señor Jesús? Hermano, yo estoy contento de conocer más todo lo que habla de mi Señor Jesús. Hay gozo y me siento con más vida cuando uno aprende de Jesús. ¿Sabe por qué? Porque Jesús es vida. Y cuando tú oyes a Jesús, estás oyendo las palabras de Dios. Y las palabras de Dios son las que van a salvar tu alma. En esta mañana vamos a pedirle a Dios que nos ayude. Vamos a pedirle a Jesús. Vamos a invocar su nombre. Puede decir amén. Vamos a invocar a Jesús. Vamos a llamarlo. Vamos a hablarle y a decirle que Él nos ayude. Y que si hemos hecho algo que Él se ha sentido mal, se ha sentido triste con nosotros, que en esta mañana Él pueda ayudarnos. Puede decir amén. Que en esta mañana Él pueda ayudarnos. ¿Cuántos quieren hacer esa oración conmigo? Pongámonos de pie en esta mañana. Aleluya. Ore de acuerdo a la escritura que usted escuchó en esta mañana. Ore. Crea en Jesús, que Él es su Señor, que Él es su Salvador. Crea en Él, que Él tiene poder de todas las cosas y que Él le puede dar a usted lo que usted necesita. Que Él tiene poder de darle vida si usted ya no siente vida.
Él tiene poder de restaurarlo, de cambiarlo, de transformarlo. Jesús tiene poder. Y aún de darle las cosas que usted está buscando, aún las cosas materiales, Jesús tiene poder para dárselas. Necesita un trabajo, necesita sanidad, necesita cambiar de trabajo, necesita finanzas, necesita ayuda en su alma, en su espíritu. ¿Qué necesita usted? Yo quiero decirle en esta mañana, Jesús tiene el poder para ayudarlo. Jesús tiene el poder para darle todas las cosas que usted está buscando. Hagamos una oración. Jesús, en esta hora invocamos tu nombre, Jesús. En esta hora, Jesús, le damos gracias al Padre porque por su amor es que tú viniste a este mundo. Por su amor es que tú diste tu vida por nosotros. Jesús, ayúdanos. Yo necesito tu ayuda, Jesús. Mi hogar necesita tu ayuda. Mi familia necesita tu ayuda, Jesús. Esta iglesia necesita tu ayuda, Jesús. Y todos aquellos que están mirando y van a mirar este video necesitan tu ayuda, Jesús. Yo no sé lo que estén pasando, pero yo sé lo que estoy pasando y yo necesito tu ayuda. Tú has sido propicio a mí, Jesús. Me has ayudado cuando he invocado tu nombre. Me has ayudado cuando he hablado contigo. También, Jesús, yo pido que tú ayudes a esta congregación. Ayuda a esta iglesia, Jesús. Ayúdale, Jesús, a todos aquellos que están mirando. Que no pongan la mirada en el hombre, que no pongan la mirada en una denominación, que no pongan la mirada en una religión, que pongan la mirada en ti, Jesús. Y que ahí donde ellos están, que puedan recibir vida en el nombre de Jesús. Jesús, danos vida. Danos vida, Jesús, danos tu vida. Llénanos de ti, Jesús. Llena mi alma, llena mi espíritu de ti, Jesús. Llena mi cuerpo, cada miembro. Lléname de ti, Jesús. Lléname de esa vida que tú tienes, Jesús, en esta mañana. Y cada día sígueme llenando de ti. Oh, Jesús, ayúdanos. Ayúdanos. Ayuda a esta congregación y ayuda a aquellos que están mirando. Ayúdalos, Jesús. Que ellos crean en ti, Jesús. Que ellos crean en ti, Jesús. Que tú tienes amor y que tienes misericordia y tienes compasión por ellos. Ayúdanos, Jesús. Ayúdanos, ayúdanos, ayúdanos en esta mañana. Y te damos las gracias, aleluya. Gracias, aleluya. Cante la canción, hermano, junto con el grupo, aleluya. Cántele a Jesús, aleluya. Abra su boca y cántele a Jesús. Sí, Señor. Sí, Jesús. Recibe toda gloria, Jesús. Recibe toda honra, Jesús. Tú eres el Hijo de Dios, aleluya. Recibe, Jesús. Sí, Señor Jesús. Gracias, Hijo de Dios. Gracias, Hijo de Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Sí, Jesús, creemos en ti. Tú vas a hacer grandes cosas en esta iglesia, Señor. Sí, Señor, creemos en ti. Aleluya. Vas a hacer grandes cosas, Jesús, en esta iglesia. Aleluya. Gracias. Oh, lo creemos, Jesús. Gracias. Sí, aleluya. Gracias. Oh, recíbela, Jesús. Sí, tú eres precioso, Jesús.
Aleluya, aleluya, aleluya. Gracias, aleluya. Amén. Él es bueno, hermanos. Si usted le va a ser fiel, séale fiel a Jesús. Sigámosle siendo fiel a Jesús. Puede decir amén. Que nadie le impida a usted serle fiel a Jesús, a su Señor, a su Salvador. Y más adelante, entre más aprendamos de Él, hermano, nos vamos a amar más a Jesús. ¿Cuántos quieren amar a Jesús? Yo quiero amar a Jesús. Yo no solamente quiero creer en Él, yo quiero amarlo. Y entre más lo oigamos y pasamos tiempo con Él, va a venir ese amor. Seamos bendecidos todos en el nombre de Jesús. Aleluya.